Muy buenos días para todos. Mi nombre es Luz Otero. Yo soy la coordinadora técnica de los servicios de salud del Comité Corporación Social. Quiero agradecerles a todos por el interés y el tiempo que han destinado a este encuentro académico y que con mucho entusiasmo hemos preparado para todos ustedes. Les presento al doctor Carlos Alberto Quintero. Él es médico especialista en medicina física y rehabilitación y además de ser el fisiatra de uno de nuestros programas, de muchos de nuestros programas para niños que prestamos en el comité, es nuestro subdirector médico y el día de hoy es quien nos va a apoyar con este tema tan interesante que es estrategias para la detección temprana de alteraciones en el neurodesarrollo. Antes de darle la bienvenida al doctor, quiero invitarlos a todos que en la parte de abajo tenemos la casilla de preguntas y respuestas para que por favor nos vayan dejando cualquier duda que surja a partir de la presentación. Nuevamente gracias y doctor Carlos, bienvenido. Muy buenos días para todas, para todos. Muchas gracias. Yo voy a, en un segundo, a compartir mi presentación. Bueno, entonces el tema que hoy nos convoca es hablar un poco sobre estrategias para la detección temprana de alteraciones del desarrollo, pero específicamente nos vamos a concentrar en los niños que tienen riesgo o en quienes se va configurando el diagnóstico de una parálisis cerebral. Cada vez es más importante, quisimos traer como el tema para todos ustedes porque no hay ninguna duda en este momento en que la intervención temprana representa un gran beneficio no solamente para los niños, sino para las familias en cuanto a los resultados que se obtienen para mejorar su funcionamiento. Y en este sentido, hacer detección temprana es una de las invitaciones que nosotros queremos hacerles a través de este webinar porque necesitamos cada vez tener más herramientas para diagnosticar con prontitud las alteraciones del neurodesarrollo. Pero hoy específicamente nos vamos a concentrar en una de estas alteraciones del desarrollo, la parálisis cerebral. Yo para empezar entonces quiero hacer un recuento muy rápido de algunos elementos que después cuando hable de lo que aquí nos convocó, que es conocer dos herramientas muy útiles para la detección temprana de la parálisis cerebral, vamos a necesitar. Es importante saber que la parálisis cerebral es la causa más común de discapacidad física en la niñez. No es la causa más frecuente de discapacidad en la niñez. En este momento probablemente el trastorno o la alteración del desarrollo que más prevalencia tiene es el trastorno del espectro autista, pero sin embargo dentro de aquellas condiciones que producen alteraciones motoras en los niños, la más frecuente sí es la parálisis cerebral, con una prevalencia que en países de ingresos altos como Australia se ha calculado en este momento, con todas las mejoras que ha habido en el cuidado del embarazo y de los recién nacidos, en 1.4 por cada 1000 niños nacidos vivos. Sin embargo, esas cifras todavía no han logrado disminuir en algunos países, sobre todo países de medianos y bajos ingresos. Por ejemplo, en Bangladesh se ha calculado que la prevalencia es de 3.4 por 1000, es decir, casi que duplica la de un país que tiene unos cuidados sanitarios muy adecuados para los niños, y en un país como Uganda es de 2.9 por 1000. Si bien en Colombia no tenemos datos específicos de la prevalencia, aquí hay una aproximación, es un trabajo en una población muy restringida, o sea, no da una idea de todo lo que pueda estar ocurriendo en Colombia. Aquí se habló de una prevalencia de 1.19 por 1000 niños. Uno sospecharía que probablemente pueda haber algunos otros niños y seguramente habría pues como que revisar bajo qué condiciones se midió la prevalencia en este estudio en una población específica, pero el llamado es a que en Colombia no tenemos un estudio de prevalencia en toda la población y en este momento en América Latina pues se está como tratando de adelantar algo para tener estudios de prevalencia que son muy importantes para poder definir a partir de eso las medidas que tenemos que tomar para mejorar el bienestar de los niños y las familias. Muy brevemente, ¿qué es la parálisis cerebral? Siempre, desde que históricamente se ha hablado de parálisis cerebral, desde la antigüedad, desde que William John Little, el médico que hizo las primeras descripciones, nos hemos referido a un grupo de trastornos motores
cuya causa está en el cerebro, son de origen central y que lo ubican dentro de las capacidades del desarrollo. Ha habido alguna controversia en si la mejor manera de denominarlo es parálisis cerebral o han aparecido otras denominaciones. Estas denominaciones que a veces se han utilizado como EMOC, como IMOC o como encefalopatía crónica no progresiva y otras denominaciones realmente responden a algunas aproximaciones que se han hecho desde otras escuelas, en este caso, por ejemplo, la escuela francesa, pero que es bueno decirlo en este momento, si bien en otras lenguas, digamos, han querido tratar de como posesionarse estos términos, el último consenso, al menos del que yo tenga conocimiento, sobre la definición de la parálisis cerebral que se hizo en 2006, lo siguió denominando o siguió denominando esta condición como parálisis cerebral. Y allí se definió la parálisis cerebral como un grupo de desórdenes permanentes del desarrollo, del movimiento y de la postura, o sea, ese sigue siendo el marcador más importante, y es que estamos frente a un niño que tiene alteraciones en su movilidad y en su postura que le causa limitaciones en la actividad y que se atribuye a lesiones no progresivas. No progresivas quiere decir que la lesión que hay en el cerebro no es progresiva, no el cuadro clínico que puede ser cambiante, pero muy importante en esta definición es que esas alteraciones motoras a menudo están acompañadas de otro tipo de alteraciones que pueden ser sensoriales, de la percepción, de la cognición, de la comunicación, del comportamiento o por algunas enfermedades asociadas como epilepsia, problemas musculoesqueléticos y por lo tanto la parálisis cerebral es un trastorno amplio del desarrollo. No estamos solamente frente a una, digamos, alteración de los movimientos y de la postura, sino un trastorno más general del desarrollo que todos deberíamos tener en cuenta al momento de abordar. También me parece importante muy brevemente hacer como una descripción de cómo la clasificamos para que más adelante cuando hablemos de las herramientas podamos entender algunas cosas. Es sencillo, básicamente nosotros hablamos de tres tipos de parálisis cerebral: las formas espásticas, las formas disquinéticas, que pueden ser a su vez distónicas o coreoatetoides, y otras que se llaman atáxicas. Si uno correlaciona cada una de estas formas de la parálisis cerebral, encuentra que las formas espásticas están asociadas más con lesiones en los tractos piramidales en el cerebro que las formas coreoatetoides en la parte extrapiramidal, en los ganglios basales, y que las parálisis cerebrales atáxicas tienen una correlación con daños del cerebelo. Y a su vez, la parálisis espástica, también para entender algunas cosas más adelante, la podemos dividir en hemipléjica, si solamente compromete un lado del cuerpo; dipléjica, si compromete especialmente las extremidades inferiores, aunque pueda haber un compromiso menor de las superiores; y cuadripléjica, cuando se comprometen de manera asimétrica las cuatro extremidades. Esto es importante que lo recordemos porque más adelante les voy a hablar de cómo esas herramientas de las que vamos a hablar hoy tienen alguna correlación con estas formas de parálisis cerebral. También es muy importante que se aproximen, probablemente algunos ya lo hacen, a esta forma de clasificación, que es el sistema de clasificación de la función motora gruesa, que ya está mundialmente aceptado, que todo el tiempo lo estamos utilizando. Esto es una propuesta de la Universidad de McMaster, específicamente del Instituto Canchai. Ustedes muy fácil, si entran a Google y ponen EMFCS versión en español, les van a salir las versiones que hay de este instrumento para niños menores de 2 años, para niños entre 2 y 4 años, de 4 a 6, de 6 a 12 y de 12 a 18. Y nos explican ahí claramente cuáles son las formas de hacer esta clasificación. Y es muy importante que la tengamos presente porque también muchos de estos instrumentos que vamos a hablar hoy, de estas herramientas, se correlacionan con la gravedad de, digamos, el compromiso en la función motora gruesa. Eso va de 1 a 5, siendo 1 las formas más leves y 5 las formas más graves. Y de manera muy general, aunque ustedes van a encontrar que cada edad tiene unas especificidades, pero de manera general podemos decir que el niño con un sistema de función motora gruesa 1 es el que camina sin restricciones y solamente tiene dificultad en algunas habilidades motoras ya un poquito más avanzadas. El niño 2
es decir, el que está en un sistema de clasificación motora gruesa 2, es un niño que camina, pero tiene algunas limitaciones para caminar y es probable que, por ejemplo, a veces necesite el uso de algunas ayudas externas para la marcha. El niño que está en un nivel 3 camina, pero necesita más ayudas para la movilidad, incluso a veces puede que necesite una silla de ruedas para ciertos trayectos, mientras que los niños 4 y 5, los que están en ese nivel de la clasificación, son niños que utilizan silla de ruedas. La diferencia entre las dos es que el niño que está en un nivel 4 puede autopropulsarse o puede utilizar una silla de ruedas motorizada, mientras que el niño que está en un sistema de clasificación 5 es un niño que es dependiente para la movilidad y necesita que una persona lo asista en la movilidad de su silla de ruedas. También es importante como que ustedes comprendan, porque muchos de los estudios con los que se han evaluado estas herramientas evalúan esta otra escala que ya no es un sistema de clasificación, sino una medida que se llama GMFM, que tiene dos versiones, una de 66 preguntas, otra de 88 preguntas, y cada una de esas preguntas o ítems se correlacionan con unas habilidades motoras del niño. Eso da unos puntajes y lo que quiero en este momento que ustedes tengan presente es que a mayor puntaje, mejor desempeño motor tiene el niño y a menor puntaje, pues más compromiso motor tiene el niño. Por ejemplo, los niños, como ven acá, en un sistema de clasificación 5, pues alcanzan en el GMFM, que es a lo que hace referencia esta línea, unos puntajes más bajitos, mientras que los niños que tienen una clasificación nivel 1 logran unos puntajes motores más altos, por lo tanto eso quiere decir que tienen un mejor funcionamiento motor. Pero también lo otro interesante es ver que esas curvas en algún momento llegan a una estabilización y que por lo tanto hay un momento donde realmente es donde el desarrollo motor está ocurriendo a más velocidad y de ahí de alguna manera la importancia de poder tener estrategias para la detección temprana. Y quiero invitarlos a que no olviden esta otra situación que es mucho más prevalente que la parálisis cerebral, pero probablemente no reconocida y que se llama trastorno del desarrollo de la coordinación. Y está la imagen del chavo porque seguramente eh, quienes han visto pues como algunos episodios ven como las dificultades que pueda tener él en la motricidad y que probablemente son lo que hemos denominado trastorno del desarrollo de la coordinación. No suena bien la palabra, pero es el niño que a veces es torpe con los movimientos. Hay 4 criterios según el DSM-5 para diagnosticarlo, que la adquisición de habilidades motoras esté por debajo de lo que uno espera para la edad. El segundo sería que esas habilidades motoras estén interfiriendo con el funcionamiento del niño. El tercer criterio sería que esto inicie tempranamente y el cuarto criterio es que eso no se explique por otra condición, por ejemplo, por la misma parálisis cerebral. Es un niño que no tiene una lesión cerebral y que no tiene criterios para que uno pueda diagnosticar otra alteración en su desarrollo motor. Pero es muy importante reconocerlo y que siempre estemos con el ojo abierto porque a veces altera mucho el funcionamiento de los niños y muchas de las conclusiones que uno puede sacar con las dos herramientas que yo espero y mencionarles, nos pueden aproximar también desde muy temprano a que el niño va a evolucionar hacia un trastorno del desarrollo de la coordinación. Entonces hoy básicamente, si bien no pretendo pues que en este corto tiempo salgan o salgamos expertos en la evaluación de los movimientos generales del recién nacido y en el examen neurológico de Hammersmith, esas dos herramientas, yo sí quiero o pretendo que las conozcamos, que sepamos exactamente por qué es que nos ayudan a la detección temprana de la parálisis cerebral y ojalá que algunas personas de las que están aquí en este webinar pues se aventuren a utilizar, por ejemplo, el examen neurológico de Hammersmith, que se puede hacer sin ningún problema, y a que empiecen a familiarizarse con la evaluación de los movimientos generales del recién nacido. Nosotros, desde el comité, estaremos incluso atentos a ir como construyendo algo, porque esto es realmente incipiente en nuestro medio, a pesar de que hay una alta recomendación de que esto se debe hacer. Entonces, el objetivo estará bien cumplido. Si quienes no lo conocen, porque probablemente hay quienes ya lo conozcan, se hacen una idea general de qué es esto de los movimientos generales del recién nacido y del examen neurológico de Hammersmith. Entonces vamos a empezar hablando
de qué es la evaluación de los movimientos generales del recién nacido y por qué es importante. Y es muy importante, disculpen que esto esté en inglés, pero solamente es para mostrarles dos cosas, y es que en unas guías que están vigentes en este momento, que fueron publicadas en una revista prestigiosa de pediatría en 2017, nos dicen cuáles son las herramientas que nosotros deberíamos utilizar para el diagnóstico temprano de los niños con parálisis cerebral. Y si ustedes se fijan, en los niños menores de 5 meses, y aquí están los niños mayores de 5 meses, lo que nos recomiendan en los niños menores de 5 meses es que utilicemos, cuando esto sea posible, una resonancia magnética cerebral, este que está acá, pero la otra opción que aparece como, digamos, en la primera categoría, pues para elegir, es la evaluación de los movimientos generales del recién nacido. Si no tenemos posibilidad de hacerlo, pues entonces nos invitan a que utilicemos un examen neurológico de Hammersmith o HINE, serían como las siglas, HINE, que es lo que vamos a ver a continuación. Y si el niño tiene más de 5 meses, y aquí viene una claridad importante, después de los 5 meses ya no utilizamos la evaluación de los movimientos generales del recién nacido, porque se utilizan es evaluando el movimiento espontáneo que los niños tienen hasta los 5 meses, pero si no pudimos evaluarlo, si el niño llegó después de los 5 meses, lo que nos recomiendan, si se fijan, es que utilizamos el HINE, que es el examen neurológico de Hammersmith, tanto en la primera opción, la opción A, como en la opción B, y esto pues cuando haya posibilidad, que sería lo ideal, es la recomendación, se acompañe de una resonancia magnética cerebral. Pero si ustedes se fijan aquí, aparte de los estudios de imágenes, las dos herramientas que aparecen como primera y como segunda opción son los movimientos generales del recién nacido y el examen neurológico de Hammersmith, y de ahí la importancia de que pues los conozcamos. Específicamente, la evaluación de los movimientos generales del recién nacido, después de que se ha estudiado con muchísimos estudios, se ha encontrado que tiene una alta sensibilidad y especificidad, una sensibilidad del 98% y una especificidad del 91%, que es superior a cualquiera de las otras herramientas que tenemos para el diagnóstico. Eso quiere decir que cuando nosotros encontremos alguna anormalidad en la evaluación de los movimientos generales, podemos casi que tener la certeza que el niño va a desarrollar una parálisis cerebral, y lo contrario, cuando nosotros encontremos que esas evaluaciones son normales, podemos también tener mucha certeza de que el niño no va a tener una parálisis cerebral. ¿De dónde surgieron o quién fue quien describió esos movimientos generales? Pues obviamente siempre han estado ahí, pero quién fue tan acucioso que se dio cuenta que los bebés se movían de una manera particular y que eso nos permitía evaluar su desarrollo motor. Fue el doctor que está con la pipa, que es el doctor Heinz Prechtel, uno de los pioneros de la neurología del desarrollo en Europa. Él era médico, neurólogo de niños, pero además etólogo, o sea, estudiaba el comportamiento animal, biólogo, y como dato importante había sido discípulo del señor que está en este televisor viejito. No tengo certeza quiénes hay en el auditorio virtual, pero siempre me gusta decir que esta imagen la vimos los que ya estamos más grandecitos cuando estábamos chiquitos y pasaban un programa que se llamaba Naturalia, y salía este señor con esos gansos que le rodeaban la cabeza. El señor se llama Konrad Lorenz, fue premio Nobel de Medicina y se le considera el padre de la etología. Toda esa carreta se las cuento para decir que la observación, voy a acuñar un término que no sé si es correcto, pero de los cachorros humanos, tiene que ver con que aprendamos a observar y a afinar muy bien el ojo para evaluar el repertorio de movimientos motores que tiene ese bebé, así como los etólogos evalúan el repertorio de comportamientos que tienen muchas especies del reino animal. Eso fue lo que hizo más o menos, seguramente por su formación, el doctor Heinz Prechtel, y es que empezó a observar y observar muchos bebés y se dio cuenta que esos patrones de movimiento tenían unas particularidades. Esto es muy importante, o sea, en este momento en el diagnóstico temprano, en la neurología del desarrollo, es muy importante porque básicamente cambia la forma de evaluar los niños. Una forma de evaluación que ha estado muy centrada en los reflejos, que eso no quiere decir que eso no sea importante, de hecho,
En el examen neurológico que vamos a ver más adelante se siguen utilizando algunos y en muchas de las intervenciones que se hacen con los niños se siguen utilizando algunos. Pero aquí lo que hay es una forma de evaluar el movimiento espontáneo, autogenerado, y eso pues probablemente nos va a dar una mejor idea de cómo está el desarrollo del sistema nervioso central en ese niño. Hay muchos estudios, pues este no es el objetivo de este webinar, que describen de dónde provienen esos movimientos, dónde se originan, cómo se desarrollan, porque estos movimientos están desde la vida fetal, o sea, un fetico cuando está en el vientre de la madre ya tiene movimientos generales, pero hay alguna evidencia que sugiere que hay como unos generadores de patrones centrales de movimiento que son subcorticales y que a partir de ahí es como el niño, el bebé va desarrollando algunos patrones de movimiento como los movimientos respiratorios y entre ellos esos movimientos espontáneos. Se sabe que se generan desde muy temprano en la vida fetal, o sea, a la semana 9 o 12, un feto ya tiene una cantidad de movimientos. Si un ecografista empieza a evaluar, empieza a ver que ese bebé tiene sobresaltos, movimientos generales de todo el cuerpo, contracciones, bostezos, movimientos respiratorios, hipo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que se ha visto es que de todos esos movimientos, los que mejor nos pueden dar cuenta de cómo está ocurriendo el desarrollo del sistema nervioso central son los que se llaman movimientos generales del recién nacido. En este cuadrito, ustedes lo que logran ver es que muy temprano, desde la semana 8, 9 de la vida fetal, ya el bebé tiene una cantidad de movimientos, pero los movimientos generales desde la etapa temprana de la vida fetal ya están apareciendo y siguen evolucionando, evolucionando, y cuando el bebé llega al término, la característica muy especial es que esos movimientos generales que él tenía dentro del vientre continúan en la vida extrauterina hasta los 5 meses, y eso fue lo que describió el doctor Prechtel. ¿Qué son realmente entonces los movimientos generales? Son movimientos complejos que ocurren frecuentemente, o sea, todo el tiempo el bebé se está moviendo, que duran el tiempo suficiente para ser observados adecuadamente, que involucran todo el cuerpo en una secuencia variable de movimientos de todo el cuerpo, los brazos, las piernas, el cuello, el tronco, que van aumentando y disminuyendo en intensidad, fuerza y velocidad, que tienen un inicio y un final gradual. Se notan como unas rotaciones a lo largo de las extremidades, y esas rotaciones que el bebé tiene las van haciendo este movimiento, le dan una característica que es como fluente, elegante. Tienen dos características básicas, que es la complejidad, no son movimientos simples, y la variabilidad. Es, en palabras de la profesora con quien yo hiciera pues como la certificación para estos movimientos, como una danza que ejecuta el bebé, y afinar el ojo para reconocer esa danza particular que tienen los niños y aprender a detectar cuando eso no está haciéndose de manera normal, es en lo que consiste realmente este método de evaluación. Entonces vamos a ver este bebé de aproximadamente 3 meses, y simplemente por ahora nos vamos a concentrar en ver que él se está moviendo, y esos movimientos que este bebé está teniendo no son voluntarios, son movimientos que él está generando espontáneamente en sus manos, en sus extremidades inferiores, rota el cuello, mueve el tórax, o sea, tiene una cantidad de movimientos generales en todo el cuerpo, y estos son los que se conocen como movimientos generales del recién nacido. Por lo pronto, simplemente con este video, lo que quiero es que ustedes tengan una idea de qué es lo que nosotros, cuando hacemos una observación del movimiento en un bebé, evaluamos. Y es toda esa complejidad y variabilidad, todos esos gestos motores, por ejemplo, como el estornudo que acaba de tener, que también tienen una significación muy importante. Lo que en este momento quiero que comprendan bien es que, como les decía, esos movimientos están desde la vida fetal. Si el bebé nace antes de la semana 40, esos movimientos continúan, y en ese caso los llamaremos movimientos generales del pretérmino. Pero lo otro es que a partir de la semana 40 el bebé se sigue moviendo y tiene un patrón característico de movimientos hasta la semana 6 de vida postnatal, que se llaman movimientos tipo writing. Entonces, esta primera palabra que ahora
haremos alguna aproximación en español, aunque quienes evaluamos este tipo de cosas, usualmente el lenguaje, pues como para volverlo más universal, es como el término en inglés y es movimientos tipo writing, duran de la semana 0 a la semana 6. El bebé después tiene un momento de transición entre la semana 6 y la semana 9 de edad postérmino. Siempre hay que hacer o sacar la edad corregida para hacer estos cálculos. Y en ese momento él empieza a evolucionar a otros movimientos, digamos, un poquito más refinados, más sutiles, que van más o menos desde la semana 9 hasta la semana 20 y que se conocen como movimientos tipo fidgety. Por lo pronto, reconozcamos entonces que de la semana 0 a la semana 6 el bebé tiene unos movimientos que se llaman writing y de la semana 9 a la semana 20 el bebé tiene unos movimientos que se llaman movimientos fidgety y que podemos observar claramente, ojalá como vamos a ver a través de un video. Y a los 5 meses, ¿qué ocurre? Ha madurado algo el sistema nervioso central y el bebé empieza a tener actividad intencional, movimientos antigravitatorios, y en ese momento desaparecen los movimientos fidgety. Por lo tanto, la ventana que tenemos para evaluar esos movimientos generales va desde la vida fetal hasta la semana, hasta el mes quinto más o menos. Ahora, ¿qué es lo importante? Que nosotros usualmente pues vemos el niño en la vida extrauterina, nosotros seguramente quienes estamos aquí reunidos no somos ecografistas, eso es otro ámbito. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar ese momento desde que el bebé nació y hasta el mes quinto para evaluar esto y poder tempranamente predecir una parálisis cerebral. Y esa es una de las razones por las que estamos hablando de esto, porque queremos empezar a ver si esos niños que tuvieron algún factor de riesgo tienen alguna alteración del movimiento y para eso necesitamos que todas las personas que estamos atendiendo a estos bebés, pues abramos el ojo y cuando no tengamos la posibilidad de evaluar el movimiento, pues se lo remitamos a alguien que nos ayude y en este caso el comité se pone a la orden pues para que conjuntamente podamos evaluar esto. Espero ir hasta aquí más o menos claro. Recuerden que si van quedando dudas, abajo en el panel inferior van a encontrar como una casillita de preguntas y respuestas. Las personas que están administrando el evento están pendientes de eso y al final vamos a tratar, esperamos, de resolverlo. Entonces vamos a ver qué son los movimientos que les acabo de mencionar. Este bebé, ustedes van a ir viendo el movimiento mientras yo les voy hablando. Ahí se está moviendo. Es un bebé que está en una incubadora, seguramente en cuidados intensivos porque tiene algún factor de riesgo, es prematuro. Eh, si se fijan, él va a empezar con una secuencia de movimientos que involucran todo el cuerpo, con una secuencia variable que compromete las extremidades, con una amplitud y una intensidad que son variables, aunque generalmente estos movimientos del pretérmino, más que los del niño término, son movimientos amplios y son más rápidos. Y quiero que se fijen que la característica que tienen esos movimientos les da una característica como de fluidez y elegancia, que es lo que yo les decía, remeda como una especie de danza en los niños, que si ustedes se ponen acuciosos a mirar, van a ver que todos los bebés en ciertos momentos, cuando están despiertos, tienen estos movimientos. La palabra mágica, digamos, para evaluar esto es que la secuencia sea variable, que el bebé todo el tiempo esté cambiando el movimiento y que no sea un movimiento monótono. Y este otro bebé, que ya está, es un bebé a término, es lo que se conoce como movimientos writing, o si se quisiera una palabra en español, sería como movimientos de contorsión. Los movimientos van desde el término, aquí dice 2 meses, pero si vamos a ser bien estrictos, van desde el nacimiento, desde la semana 40 y hasta la semana 6. Fíjense que esos movimientos comparados con los que acabamos de ver son más o menos similares. El bebé tiene una también secuencia variable, tiene fluencia, tiene elegancia. Lo único es que probablemente a diferencia del pretérmino son unos movimientos con una velocidad más lenta y un poquito más estrechos en su rango de movilidad. La invitación es a que por ahora observen este bebé y se den cuenta que así deberían moverse todos los bebés desde la semana 0 hasta la semana 6 que tengan un desarrollo normal. Obviamente para quienes tienen la primera aproximación a esto es solamente pues como un abrebocas, pero la invitación es a que empiecen a filmar bebés de los que están viendo y se van a dar cuenta que esta es más o menos
la secuencia de movimientos que los bebés tienen. Les decía yo que ya más o menos entre el mes 3 y el mes 5, es decir, entre la semana 9, 12 y la semana 20, el bebé empieza a tener otros movimientos, que si se fijan en este bebé que ya está más grandecito, no tienen la misma secuencia amplia, variable, sino que son unos movimientos un poquito más estrechos, de pequeña amplitud, de moderada velocidad, y si se van a fijar en las extremidades, en los tobillos, en las muñecas, en las caderas, en las rodillas, en cada una de las articulaciones, el bebé hace como una especie de movimientos, como si uno lo estuviera moviendo con unas tiritas como una marioneta. O sea, el bebé hace como esto, y eso es a lo que se conoce como movimientos tipo fidgety. La presencia de estos movimientos, cuando nosotros logramos verlos en un niño que tiene entre 3 y 5 meses, podemos casi que tener la certeza que el niño no va a tener al menos una parálisis cerebral o un trastorno del desarrollo de la coordinación. Ya hay otras correlaciones con otros trastornos del desarrollo, pero aquí nos vamos a centrar específicamente en esas alteraciones que tienen que ver con el movimiento. Por lo pronto, entonces, recordar que hay movimientos writing, movimiento fidgety, y que el doctor Prechter, por allá en los años 80 del siglo pasado, empezó a ver que la calidad de esos movimientos era diferente en los niños que habían tenido una alteración en el sistema nervioso central, y que los niños que habían tenido lesiones, por ejemplo las que produce la prematurez o la encefalopatía hipóxica, y tenían como lesiones en unas regiones muy específicas de su cerebro, no se movían igual, tenían unos patrones anormales de movimiento. Entonces empezó a describir los movimientos generales anormales. Son movimientos que pierden esa complejidad y variabilidad que yo les estaba hablando, y son movimientos que se conocen como de pobre repertorio, o movimientos que en español sería como espasmódicos y sincrónicos, o movimientos caóticos, si esto lo vamos a evaluar durante la etapa de los movimientos writing. Y si esos movimientos los vamos a evaluar durante la etapa de los movimientos fidget, y que ya vimos que es lo normal, podemos encontrarnos que esos movimientos no estén, o que estén anormales, y eso se va a correlacionar también con ciertas condiciones, pero su ausencia, específicamente lo que se ha visto es que se correlaciona con la parálisis cerebral. Entonces, recuerden, como les venía diciendo, entre la semana 40, o el término, y la semana 6, siempre corrigiendo la edad, nosotros vamos a encontrar que los bebés tienen unos movimientos que se llaman movimientos tipo writing. Y acabamos de ver también que entre la semana 9 y la semana 20 los bebés tienen unos movimientos que se llaman movimientos fidget. ¿Qué pasa si estos movimientos writing en esta etapa están anormales? Y se pueden convertir en movimientos de pobre repertorio, movimientos espasmódicos sincronizados y movimientos caóticos. O durante la etapa fidgety, movimientos anormales o movimientos ausentes. Aquí se dan cuenta entonces que lo que está en verdecito es lo normal, y lo que está en rojo es lo que nos tiene que abrir el ojo, porque son patrones anormales de movimiento. Lo más interesante de todo esto es que se ha visto que los bebés que tienen unos movimientos normales durante la etapa writing probablemente van a tener movimientos fidgety normales, y la consecuencia es que esto se va a traducir en un desarrollo normal. Pero los bebés que, por ejemplo, tienen movimientos espasmódicos sincronizados durante la etapa de los movimientos writing, y que durante la etapa de los movimientos fidgety están ausentes, eso se va a correlacionar con la aparición de una parálisis cerebral. Ya ocurren pues como otras posibles combinaciones, por ejemplo, que los movimientos con un repertorio pobre y que son movimientos fidgety que ahí están pero son anormales, muchas veces se asocian con trastornos neurológicos más leves, como el trastorno del desarrollo de la coordinación. Lo que me interesa y el mensaje importante es aquí: unos movimientos de características normales nos harán pensar que el bebé no va a tener una parálisis cerebral. Unos movimientos anormales, por ejemplo, cramp, y después ausencia de fidgety, nos harán pensar que ese bebé va a tener una parálisis cerebral. Entonces veamos qué es eso que yo les menciono como movimientos de pobre repertorio. Ustedes van a observar este bebé y se van a dar cuenta que, entre comillas, el bebé todo el tiempo parece aperezado, como que no
él va a empezar una ráfaga de movimientos como la que yo les muestro ahorita, pero ese movimiento nunca arranca, o sea, hace algunos movimientos, pero son muy poquitos, son más lentos, no dan esa característica de variabilidad, de fluencia, y a eso es a lo que conocemos como movimientos de pobre repertorio, que si bien no están tan asociados con la presencia de parálisis cerebral, sí se han encontrado asociados a otras condiciones, a otras características, por ejemplo, el trastorno del desarrollo de la coordinación, o lo presentan los niños con trastorno del espectro autista, síndrome de Rett, síndrome de Down, errores innatos del metabolismo, etcétera. Y si se fijan en este bebé, se van a dar cuenta que tiene los que llamamos movimientos espasmódicos y sincrónicos. Entre comillas, ustedes ven que este bebé no tiene fluidez en sus movimientos, sino que todo el tiempo se ve muy tiesito, como espástico, como rígido. El bebé incluso va a hacer como una especie de movimiento, estira sus extremidades, pero él no alcanza después a empezar esa secuencia de movimiento. Y súbitamente hace algo que se llama como fenómeno on-off, y es que se pone tenso, tenso, y después el bebé se suelta, pero no alcanza a seguir la secuencia de movimiento. Si uno a este bebé le hiciera un buen seguimiento, ya con esta sospecha que tenemos seguramente desde antes de los 2 meses de vida, nos vamos a dar cuenta que con una posibilidad muy alta este bebé va a evolucionar a un diagnóstico de una parálisis cerebral y que por lo tanto hay que empezarlo a intervenir tempranamente. Por eso es tan importante que nos fijemos en esto desde muy temprano. Esto se llama una trayectoria del desarrollo. En esta línea están, digamos que las casillas para que uno represente qué fue lo que vio en el video del bebé. Si el movimiento era normal, o si tenía hipoquinesia, o si tenía un pobre repertorio, o si el movimiento era caótico, o si el movimiento era espasmódico y sincronizado, o si los movimientos eran fidgety anormales o no tenía fidgety. Y ustedes pueden ir graficando, a este bebé le hicieron un video a la semana 33 y estaba con movimientos tipo cramp, y a la semana 36 lo mismo, y a la 39, y a la semana 2, y a la semana 6. Y cuando entró a la etapa de los movimientos fidgety, que empiezan a la semana 9, se dieron cuenta además que él no tenía movimientos fidgety cuando lo evaluaron a la semana 11 y a la semana 14. ¿Y cuál es el desenlace de este bebé? Una parálisis cerebral espástica. Entonces veamos aquí otro tipo de movimientos anormales, se llaman movimientos caóticos, no son tan frecuentes. Usualmente este tipo de movimiento evoluciona a un movimiento espasmódico y sincrónico, pero yo creo que solamente es observarlo para que ustedes se den cuenta que la calidad de repertorio del movimiento de este bebé no es la que nosotros esperaríamos con la fluencia y elegancia que yo les estaba mostrando ahorita. Entonces se denominan movimientos caóticos, evidentemente son unos movimientos anormales que nos obligan a abrir el ojo para garantizar que el niño no va a tener una parálisis cerebral espástica. Y este que es la edad en que más importante es evaluar los movimientos. De hecho, si me preguntaran, y si tuviera que evaluar desde la semana 0 hasta el mes quinto, que usted nos dice que es cuando se utilizan los movimientos, y yo solamente puedo evaluarlo una vez, cuando debería hacerlo con los movimientos generales, ojalá entre el mes 3 y el quinto, o la semana 9 a 20, que es donde están los movimientos fidget, y que si se acuerdan son estos movimientos que yo les decía, son como unos movimientos que son más de un rango más estrecho y que son unos movimientos muy finos. Esos movimientos tipo fidget, que aquí están ausentes, son los que tienen un mayor valor predictivo para el diagnóstico temprano de parálisis cerebral. Este bebé se mueve, entonces uno estaría tentado a decir, yo lo observo y yo veo que él se mueve, mueve las dos extremidades inferiores, superiores, está interactuando con algo, pero ojo, no tiene movimiento fidget y por lo tanto el riesgo de que va a evolucionar a una parálisis cerebral es muy alto. Ahora, ¿cómo evalúa uno esos movimientos? Es una cosa supremamente sencilla. Digamos que el único pero que tiene es que hay que entrenar el ojo, y quienes tomen la decisión porque les interesa mucho hacer una certificación para convertirse en evaluadores certificados, que ya les voy a contar en qué consiste. Pero simplemente cualquiera puede hacer esto. El bebé está confortable, ojalá con un bodycito, con un mameluco o con pañal, se le filma en posición supina, es decir, acostado boca arriba,
se acuesta sobre una colchonetica o sobre una mantica y se saca un video que en el comienzo, cuando el doctor Prechtel empezó a hacer como su método, se hacían videos largos hasta de 1 hora, se ponía una cámara, se observaba el bebé y después se sacaban unas secuencias de movimiento para sacar un video de 5 a 10 minutos. En este momento, como proliferan ya este tipo de aparatos, los dispositivos móviles, entonces es mucho más fácil. Uno pone el dispositivo encima de la camilla, la colchoneta o algo, y lo graba 3 minuticos. El bebé tiene que estar tranquilo, no puede tener hambre, no debe estar llorando, no lo podemos estar distrayendo, se debe ver todo el cuerpo y con ese que hacemos, después nos sentamos y evaluamos con una cosa que es una percepción gestáltica. Percepción gestáltica es que yo voy a ir a todas las partes, pero no me voy a concentrar en una parte en particular. Mientras veo el todo, veo alguna de las partes. No sé si han visto que cada rato le envían a uno una imagen y le dice, ¿usted qué ve ahí? Ah, yo veo una viejita. Y el otro dice, ah, yo veo una bruja, yo veo una nariz, yo veo un gato. Pero cuando uno mira en conjunto, no, lo que ve es un paisaje. Esas son imágenes, pues digamos, como de la gestal. Y es que uno debería tener la capacidad de ver ese todo viendo cada una de las partes, sin concentrarse en solamente un detalle. Tengan en cuenta que el bebé no lo estén distrayendo, que el hermanito gemelo no esté al lado, que no haya juguetes que distraigan el bebé, que la mamá no le esté haciendo muecas y caritas, sino que sea un video pues como lo más limpio y transparente que se pueda. Antes se ponía una cámara, un trípode, al bebé se le filmaba, pero así lo hacemos ahora. Este bebé fue filmado con el celular mío, creo que mío o de alguno de los compañeros, y aquí no se necesita más de 3 minutos para uno poder, cuando ya tiene el ojo entrenado, en detectar el tipo de movimientos que este bebé tiene. Este bebé tiene unos patrones de movimientos anormales, él tiene movimientos tipo fidgety, que lo que le permiten a uno es decir, este bebé va a tener un desarrollo normal. Y en otros países donde hay más recursos para investigación, han hecho ya aplicativos que las mamás pueden bajar para que hagan una filmación adecuada y se lo envíen a la persona que puede evaluar los movimientos. Entonces, el objetivo es animarlos a esto. Tengo una duda, hago un video, trato de evaluarlo, no estoy certificado, no tengo el ojo muy entrenado, pero quiero aprender. Entonces, yo me pongo a su disposición en la medida de mis posibilidades. Al final van a tener mi correo, vemos el videíto y vamos mirando si ese bebé tiene un riesgo alto o no y se debe ser derivado a un servicio de intervención temprana o ustedes mismas pueden empezar a hacer un proceso ya de atención temprana. Lo importante es que podamos tempranamente a partir de estos movimientos detectar cuáles son los niños que tienen riesgo. Ahora, si alguien dice, yo quiero ya tener la certificación, hacer un entrenamiento, entonces hay una organización que depende de la Universidad de Graz, que es una universidad austríaca, y se llama GN Trust, y si ustedes meten esto en Google van a encontrar como la página de ellos, ahí ofrecen los cursos que ellos hacen alrededor del mundo. Al momento de yo hacer la certificación con un compañero lo hicimos en México y después han hecho en Argentina y ahora hace poco hubo en Lima y en noviembre me he enterado que va a haber un curso en Bogotá, lo está convocando la Fundación Aconiño con una instructora certificada, bueno, y ustedes ya pueden mirar de acuerdo al interés. Lo otro es que entre varias personas nos estamos dando cuenta que como puede ser dispendioso, costoso en tiempo, en dinero, irse a esto, pues entonces tratar de llevar esto a través de talleres y la práctica misma para que las personas puedan utilizar esta herramienta. Y nosotros desde la institución incluso estamos pensando que es como un proyecto que queremos desarrollar, hacer un aplicativo donde un profesional, una familia pueda colgar un video y tener nuestra opinión de cómo lo ven. Esta es la página que yo les decía, General Movements Trust. Si ustedes entran aquí van a ver toda la información de los talleres. Sí se recomienda que para tener la certificación se haga un entrenamiento formal. No quiere decir, o sea, esto no es desanimar a la gente y decirle, entonces usted no puede observar, obviamente que sí. Si yo un llamado quiero hacer es a que a través de la observación, ese sentido que a veces se nos va olvidando tanto, aprendamos a ver los comportamientos, en este caso motores del bebé, y a descifrar qué es lo que él nos pueda estar diciendo, porque los bebés se comunican a esta edad mucho a través del repertorio de sus movimientos. Algunas personas dirán, eso es muy subjetivo, eso es muy cualitativo, eso queda muy al criterio el ojo es una cosa muy
pues se han hecho estudios de confiabilidad intraobservador y se ha documentado que es muy bueno. O sea, este es un método muy confiable. De hecho, cuando se hacen las certificaciones, se hacen exámenes y se ve que el acuerdo en general es muy bueno entre todos los que son evaluadores. Tiene una sensibilidad muy alta del 94% para el diagnóstico de parálisis cerebral. Son mucho mejores, como les decía, los movimientos tipo fidget y tienen una especificidad más alta, sin querer decir que durante la etapa writing no sean buenos. Pero yo creo que aquí lo importante es que cuando ustedes tengan un bebé, están ante la presencia de un bebé y tengan la oportunidad de filmarlo y observar sus movimientos, no dejen pasar como esa posibilidad que tienen. Y esto es un poquito más elaborado, pero se los quiero mostrar porque aparte de evaluar el tipo de movimientos, existe forma de uno sacar unos puntajes, que son los que se llaman puntajes MOS, quiere decir como Motor Optimality Score, que sería como puntajes de optimidad motora, que se sacan con unas listas, esta que estamos viendo acá, y estas listas le permiten a uno evaluar todo el repertorio de movimiento de un niño, desde cómo mueve la lengua, los ojos, cómo junta las manitos, los pies, y a eso darle unos puntajes para sacar una puntuación, que en este caso normalmente va hasta 28, tiene un límite inferior de 5 y que se correlaciona muy bien también con la gravedad de la parálisis cerebral, o este otro que se llama GMOS, que es lo mismo, pero en la etapa de los movimientos writing sería como GMOS de General Motor Optimality Score o puntajes de optimidad motora generales. Y estos dos puntajes nos permiten pues como aproximarnos al diagnóstico de parálisis cerebral. Tenemos entonces que esto también nos permite diferenciar los tipos de parálisis cerebral, lo que les estaba mostrando al principio. Uno puede ver cuando un bebé se aproxima más a una diplejía y a una tetraplejía o cuadriplejía, cuando parece que va a tener más una hemiplejía por la característica de los movimientos segmentarios de sus manos. También nos permite predecir con ciertos patrones de movimiento cuándo va a tener una parálisis cerebral distónica o disquinética y, por ejemplo, con ciertas cosas, cuando va a tener más bien un trastorno del desarrollo de la coordinación. Y una cosa, otro mensaje muy importante, este estudio, que es un estudio cualitativo a través de la observación de los bebés, demuestra que las mamás que están frente a un bebé que tiene unos movimientos anormales, se altera el vínculo afectivo. Quiero dejarles este mensaje porque a veces pensamos que muchas de las intervenciones para los niños con trastornos del neurodesarrollo requieren metodologías complicadas, métodos muy enredados, y resulta que la evidencia nos va mostrando que la más importante de todas es la interacción entre los padres y el bebé, o los adultos significativos y el bebé. Y este estudio demostró que las mamás se asustan ante un movimiento, por ejemplo, caótico, como el que les mostré, o unos movimientos writing, y se altera el vínculo afectivo. Entonces, nuestra invitación es que desde tempranamente, independientemente de cómo esté el movimiento, fomentemos la interacción y el vínculo afectivo de las madres y de los padres con sus bebés, porque este es un indicador muy alto de que el bebé va a tener ganancias en su desarrollo. Finalmente, puedo decirles que esta metodología que brevemente acabo de describirles es la forma más importante de hacer predicción temprana de parálisis cerebral, más que cualquier otro método. Ha demostrado ser más sensible y específica que la resonancia, que el examen neurológico, que también son muy importantes, pero este es el método más importante y por lo tanto mi invitación es: volvámonos buenos observadores y recuperemos la observación como una de las cosas esenciales en nuestra interacción con los niños. Es un método no invasivo, relativamente fácil de aprender, costo efectivo. Lo del costo efectividad es cuestionable pues cuando es la persona la que debe subsidiar pues como todos los gastos para hacer un curso de estos que con el dólar como está de caro van subiendo de precio, pero tiene una gran ventaja y es que podemos detectar tempranamente cuáles niños van a tener parálisis cerebral, cuáles seguramente no, y por lo tanto optimizar mejor los programas de atención, las investigaciones, porque es que muchas veces estamos en los programas tratando niños que están sanos, que no tienen nada, y creyéndonos nosotros que estamos obteniendo muy buenos resultados del desarrollo, pero a la hora la verdad es que el niño tenía desde muy tempranamente un repertorio de movimientos muy bueno. Entonces hay que dar más prelaciones a los niños que tienen anormalidad en los patrones de movimiento.
Hasta aquí la primera parte, acercarlos un poquito a la evaluación de los movimientos generales del recién nacido. Recuerden, si hay preguntas, este es el momento para que las vayan poniendo en el panel inferior en la parte de preguntas y respuestas, que ahora vamos a tratar de resolverlas. Y pasemos al siguiente objetivo, y es que ustedes conozcan lo que se conoce como HAIM o examen neurológico del infante de Hammersmith. Es un examen relativamente fácil de hacer, que no es distinto al examen neurológico de los bebés, que si aquí hay quien haga examen neurológico en bebés seguramente habrá hecho, pero que se lo dan a uno de una manera más organizada y sistematizada. ¿Qué es eso o a qué corresponde esa sigla? Es una sigla del inglés, significa como Hammersmith Infant Neurological Examination, y de ahí las siglas como HINE, HINE o HINE. Es un examen que tiene ese nombre porque fue escrito en este hospital, en el hospital de Hammersmith en Londres, y fue descrito por estos dos personajes, que son el doctor Victor Dubowitz, neurólogo, y su esposa Lily Dubowitz, pediatra, y ellos dos lo que hicieron fue organizar, sistematizar el examen neurológico del niño y asignarle unos puntajes. Y es muy interesante que después de eso han surgido cantidad de investigaciones que han demostrado que los puntajes que el niño nos dé en esas evaluaciones es un buen indicativo de si puede o no tener una parálisis cerebral. Esta ya cuando estaba muy grande, la doctora Lily Dubowitz, pero hizo trabajos grandes en África, en Asia. O sea, este no es un método refinado, una cosa que solamente se puede hacer en consultorios de alta complejidad. Esto se puede hacer en cualquier entorno, médicos, enfermeras, terapeutas que trabajen en niveles más básicos de atención pudieran aproximarse fácilmente a esta herramienta con un entrenamiento muy básico. Este sí no tiene costo y no hay que hacer pues capacitaciones e irse para otra parte, sino, como dicen, cacharrearle a la herramienta y aprenderla a utilizar. No se necesita un equipo muy grande, con una cinta métrica, con un martillito de reflejos e incluso a veces con el dedo, que en los bebés a uno le funciona muy bien a veces para sacar los reflejos, con un sonajerito para evaluar la audición y unas cositas llamativas para evaluar la visión, y las manos. Eso es todo lo que necesitamos. Pues tampoco hay aquí nada del otro mundo. Entonces, en el primer examen, afinar muy bien el ojo, el sentido de la visión y observar, y en este, de una manera muy simple, aprender a hacer un examen neurológico adecuado, sistematizado, utilizando las manos, nada más complejo. El mismo cuadrito que les mostraba al principio nos dice que el Hammersmith o el HAIM siempre está como una recomendación para que hagamos ese examen tanto en niños menores de 5 meses como en niños mayores de 5 meses para poder detectar tempranamente la parálisis cerebral. Lo podemos utilizar entre los 2 y los 24 meses. Existe una versión que se utiliza antes de los 2 meses, que es el Hammersmith neonatal. De ese no vamos a hablar. Entonces, aquí hago la claridad de que vamos a hablar es del GINE o HAIM. Tiene 26 ítems que ya vamos a ver. Y simplemente lo que ustedes hacen es que a cada ítem le ponen un valor de 0, 1, 2 o 3, y la misma herramienta nos va diciendo cuándo ponemos 1, cuándo ponemos 2, cuándo ponemos 3 o cuándo ponemos 0, y por lo tanto el mejor puntaje es 3 en cada ítem. Y si son 26 ítems, el bebé que esté en las mejores condiciones, con el mejor examen neurológico, va a dar 26 por 3, 78. Es decir, que un bebé que neurológicamente esté muy bien va a tener un puntaje de 78, y de ahí para abajo ya vamos a ver todo lo que puede ocurrir. Eso tiene un formato con diagramas. No es difícil bajarlo de internet, buscarlo. Si no lo encuentran, al final, como les digo, va a estar mi correo y yo se los voy a enviar con gusto. Eso es gratuito, eso no, nadie se está pues como lucrando de eso, entonces es para que la gente lo utilice. No es difícil de diligenciar, uno se va entrenando, después se va aprendiendo los ítems y seguramente en algo como 10 minuticos lo puede hacer. No tiene costos asociados, no hay que pagar el formulario, no hay que hacer una certificación. Ahora, si de pronto va más adelante hacemos un taller como para que todos estemos más familiarizados con el instrumento, eso sí se hace, ese tipo de experiencias, pero no es que haya que tener una certificación. Y también tiene una adecuada confiabilidad interobservador. Maneja un concepto muy importante que es el de los puntajes óptimos. Un puntaje óptimo es el que tiene la mayor parte de la población, es decir, cuando uno hace un corte, el 90% de los niños están por encima de ese puntaje.
Y entonces lo que uno ve es que niños que tienen ciertas condiciones también tienen unos puntajes de corte que son subóptimos. Por ejemplo, en niños de 6 a 15 meses, cuando se les aplica esta escala, y eso da más de 54, pero ustedes sospechan que el bebé va a tener una parálisis cerebral, no es que no vaya a tener la parálisis cerebral, pero ustedes pueden decir, si el puntaje le da más de 54, ese es un buen predictor de que va a tener marcha, de que va a caminar de manera independiente. Pero por el contrario, si ustedes ven que el puntaje les dio menos de 52, ustedes dicen probablemente no va a tener marcha, y si les da por debajo de 40, seguramente va a tener una forma de parálisis cerebral que es más grave, por ejemplo 4 o 5 en el sistema de clasificación que les mostré al principio. Entonces, lo que se ha visto a través de estos puntajes de optimidad motora es que entre los 9 y los 12 meses, los bebés debieran puntuar más de 73, a los 6 meses debieran puntuar más de 70 y a los 3 meses debieran puntuar más de 67. ¿Por qué, por ejemplo, a los 3 meses y a los 12 meses los puntajes no son los mismos? Porque ahora que veamos la escala, vamos a ver, por ejemplo, que uno de los ítems que uno evalúa es el reflejo del paracaídas, y ese reflejo a los 3 meses aún no está presente. Por lo tanto, a los 3 meses uno a ese le va a poner un 0 porque está ausente. Pero como a los 3 meses, si todo va bien, ya está, uno le pone 3 y entonces esos ítems son los que van sumando. Bueno, este es el instrumento, entonces si se fijan no es nada del otro mundo, está repartido pues como en unas casillitas, uno que evalúa como los pares craneales, ya lo vamos a mirar, unos ítems a través de los cuales evaluamos la postura, unos ítems a través de los cuales evaluamos los movimientos, otros ítems a través de los cuales evaluamos el tono muscular. Quienes ven bebés seguramente todo el tiempo hacen este tipo de maniobras, pero aquí están es ordenaditas. Y finalmente otros ítems que evalúan los reflejos. Eso es todo. A cada ítem le vamos a poner un puntaje y entonces ahí nos va saliendo ya el puntaje de optimidad. Una parte introductoria, dependiendo de la escala que uno utilice. De hecho, esta guía, el protocolo de seguimiento para el recién nacido menor de 1500 gramos, que es española, eso se baja muy fácil de internet, y como uno de los anexos de este protocolo está la escala de evaluación neurológica, y yo la voy a aprovechar para mostrarles que son 5 ítems con los que evaluamos los pares craneales, solamente se los voy a mencionar, entonces la apariencia facial, la apariencia ocular, la respuesta auditiva, la respuesta visual y la succión y la deglución. Después evaluamos la postura, para eso utilizamos 6 ítems, cómo está la postura de la cabecita del bebé, cómo está la postura del tronco, cómo está la postura de los brazos, cómo está la postura de las manos, cómo está la postura de las piernas y cómo está la postura de los pies. Después hacemos una evaluación rápida de lo que les acabo de hablar, de los movimientos generales, pero aquí no nos vamos a tanto detalle como el que les contaba, pero simplemente ustedes puntúan qué tal la cantidad de movimientos que tiene el bebé y cómo les parece que es la calidad de esos movimientos, solamente esos 2 ítems. Después evaluamos el tono muscular con las maniobras que seguramente muchos conocen, el signo de la bufanda, la elevación pasiva del hombro, la pronosupinación del antebrazo, evaluamos las caderas y cómo está el tono de los aductores, el ángulo popliteo y cómo está el tono de los músculos isquiotibiales, el ángulo de dorsiflexión del tobillo y cómo está el tono de los gastrocnemios. Y después hacemos esta maniobra que es la de traccionar el bebé y ver si al sentarse él deja caer la cabecita, que es un signo de hipotonía, y después lo suspendemos desde la barriguita de manera ventral, lo que se conoce cuando están muy hipotónicos como el signo de la U invertida. Después evaluamos los reflejos osteotendinosos con el martillito y si no hay martillo con el dedo. Miramos la reacción de protección del brazo cuando intentamos sentar el bebé. Suspendemos al bebé verticalmente y miramos cómo está el pataleo. El pataleo es una destreza muy importante en el desarrollo de los bebés. Después lo sostenemos y lo inclinamos lateralmente y vemos qué pasa con el tronco y después hacemos el reflejo de paracaídas y vemos qué pasa. Simplemente evaluamos eso. Seguramente encontrarán también videos en internet. El tiempo no nos va a dar para ver este video porque se me va pues como todo el tiempo
lo que queda de charla, pero hay videos, aquí en este artículo hay un videíto adjunto si uno se mete a la página que está ahí arriba, y aparece el link de este video donde le muestran uno a uno cómo evalúa cada una de esas 26 maniobras, pero yo debo decirles que realmente no tienen mucha ciencia. A manera de ejemplo, y esto lo voy a pasar muy rápido para que ustedes vean, entonces uno saca unos subpuntajes de los pares craneales, recuerden que era 5 ítems, por lo tanto el puntaje máximo es 5 por 3, 15. En la postura lo máximo eran 6 ítems, 18. Si se acuerdan de los movimientos, uno evalúa solo la cantidad y la calidad, por lo tanto el máximo son 6 puntos. En el tono eran 8 ítems, entonces hay 24 puntos, 15 de los reflejos y eso nos da un puntaje máximo de 78. Uno empieza a evaluar y la escala es muy amigable, entonces ustedes empiezan a observar el bebé y si el bebé sonríe, reacciona a los estímulos, hace muecas o lo ven llorar y ven que le arruga muy bien la carita, pues le ponen 3. Pero el bebé tiene una fase inexpresiva, no reacciona a los estímulos, entonces ustedes le ponen 0 o 2 si está entre el 3 y el 1. Y ustedes en esta casillita van apuntando si eso es asimétrico. Por ejemplo, un bebé con una parálisis facial, pues por poner un ejemplo en esta parte de la apariencia facial, puede que les dé que tiene una muy buena expresividad en el lado derecho, pero en el lado izquierdo tiene 0. Ustedes después promedian el puntaje, pero ponen que hay una asimetría. Es muy importante señalar las asimetrías por lo que vamos a ver a continuación. Y siguen con la apariencia ocular, y eso los va llevando al evaluar los movimientos conjugados de los ojitos, con la respuesta auditiva y visual, simplemente si el bebé sigue o no sigue, y si sigue los sonidos. Y como no siempre en una intervención o en una consulta podemos evaluar la succión y la deglución, aquí se puede preguntarle a la mamá el cómo lacta, o el cómo toma el teterito, y ustedes ponen la calificación. Después evalúan la postura de la cabeza, el dibujito mismo les va diciendo, si la cabecita se queda muy recta, le ponen 3, pero por ejemplo el bebé que deja colgar la cabecita o tiene una tortícolis congénita y se le va para el lado, pues le ponen 0. Y así sucesivamente, el objetivo es ahora, no es que nos detengamos en cada ítem, pero evalúan el tronco, evalúan los brazos en reposo, evalúan la apertura de las manitos, evalúan qué posición tienen las piernas, si el bebé ya se sienta, lo sientan a ver, y aquí están los dibujitos, o si el bebé no se sienta, entonces lo dejan acostado y entonces evalúan cómo quedan las piernas. Después evalúan los pies y miran qué posición tienen los piecitos. Recuerden que aquí estamos evaluando todavía postura. Después evaluamos la cantidad y la calidad de los movimientos y aquí le dan a uno como todos los descriptores. Por ejemplo, este es un ítem bien importante. Miren este bebé llevándose los piecitos a la boca. Eso da cuenta, es un muy buen ítem de un buen desarrollo motor. Lo mismo que juntar los piecitos o juntar la mano, pero seguramente este bebé que está haciendo esto tiene unos movimientos que son muy fluidos, muy sueltos, muy alternantes. Pero si se acuerdan, el bebé que vimos con movimientos, por ejemplo, espasmódicos, seguramente le daba más dificultad hacer esto. Ese bebé pues, probablemente va a tener un movimiento rígido, sincrónico, con espasmos en extensión. A eso, por ejemplo, uno le pondría un 0. Evalúan el signo de la bufanda, si se dan cuenta con el tono, aquí se evalúa en un rango desde el tono normal y lo que está como con una calificación más bajita es todo lo que corresponde a una hipotonía muy grave y por aquí está lo que corresponde de pronto a una hipertonía. Entonces lo mismo elevándole los bracitos al bebé, es un movimiento pues como de subir, bajar los bracitos, evaluar la pronación y la supinación, cuál es el ángulo de aducción de las caderas y el dibujito les muestra entonces, dependiendo de lo que les dé, cómo lo puntúan y lo mismo el ángulo popliteo se llama este y el ángulo de dorsiflexión del tobillo. Por ejemplo, este bebé tiene un ángulo de dorsiflexión del tobillo que es muy grande, estaría como por acá. Entonces probablemente uno diga, este bebé yo lo voy a poner en la calificación un 1. Este bebé, cuando yo lo incorporo para sentarse, trae supremamente bien la cabecita, no la deja colgando hacia atrás, el dibujito lo muestra, entonces le pongo 3. Este bebé está hipotónico, entonces cuando le hago el que se llama signo de la U invertida, veo que se deja caer y él no levanta ni la cabecita ni los pies, como están los dibujitos, entonces probablemente le pongo 0. Después evalúo los reflejos osteotendinosos y los califico de si están presentes, si están normales o si están muy exaltados.
Miren el bracito derecho de ese bebé. Los bebés cuando se van a sentar, entonces estiran un bracito y entonces lo que uno evalúa es si el brazo se extiende completamente o si está completamente flexionado y ni siquiera lo apoya. Lo sostengo de esa manera y veo el bebé cómo patalea y entonces el instrumento me dice cómo lo califico. Lo pongo de ladito, este bebé tiene algo de hipotonía, entonces él no se endereza del todo, entonces también puntúo. Y este bebé le hago el reflejo de paracaídas, está bebecito, todavía no lo tiene, pero entonces le pongo de acuerdo pues a lo que la escala me diga. Tiene otros adicionales esta escala que no evaluamos, no hacen parte del puntaje, pero yo puedo evaluarle la conducta o puedo evaluarle los hitos motores gruesos al bebé, pero eso no se puntúa y por lo tanto no me voy a detener en eso. ¿Y qué sale con eso? Con eso lo que sale son unos puntajes. Entonces, los diferentes estudios que se han hecho, que yo he ido resumiendo ahora, les voy a mostrar en un cuadrito, es que si un bebé a los 12 meses tiene más de 73, o sea, el 89% tiene más de 73, yo considero que está muy bien. Y si a los 18 meses tiene más de 74, que es lo que ocurre en un 88% de los niños, entonces yo digo que también está muy bien. O sea, esos son los puntajes óptimos. Pero, por ejemplo, si yo ya lo que estoy viendo es un niño con una encefalopatía hipóxica, ya tengo un diagnóstico y yo ya le hago es un Hammersmith para definir el pronóstico, yo me doy cuenta que si tiene más de 67, puedo con alguna certeza predecir que el bebé va a caminar a los 12 meses. Pero si tiene entre 40 y 67, yo digo, va a tener restricciones de la movilidad, es posible que logre sentarse, pero es posible que no camine. Obviamente, con todo el cuidado que implica hacer este tipo de pronósticos. Y si tiene menos de 40, puede que yo diga, va a tener un problema grave de la movilidad, no va a sostener la cabecita, no se va a sentar. Obviamente, esto hay que verlo con cuidado, pero es para hacer aproximaciones frente al pronóstico. Bueno, y esto ha salido de diferentes estudios que han hecho investigadores en todo el mundo, pero en buena parte, si se fijan en los nombres de los autores, es porque muchos estudios se han hecho en Italia o en Inglaterra. Por ejemplo, en bebés pretérminos se ha visto que lo que uno debería esperar es que si un recién nacido es un pretérmino de menos de 32 semanas, yo debería al menos tener estos puntajes a los 3, 6, 9, 12, y etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes van a encontrar un montón de estudios que les hablan de un montón de puntajes. Y adicionalmente hay otra cosa que se llaman las asimetrías. Una asimetría es que si ustedes ven que un bebé tiene más de 5 asimetrías, eso se correlaciona con una posibilidad muy alta de que el bebé vaya a tener una hemiplegia. Entonces es muy importante también registrar las asimetrías. Y este es el cuadrito que les hablaba. Entonces uno a veces en la consulta, por ejemplo, yo a veces busco el cuadrito porque yo evalué, es difícil aprenderse todos estos puntajes de corte, entonces yo digo, estoy evaluando un niño de 12 meses y el puntaje me dio 40, 40 y fue un recién nacido a término, está muy por debajo del óptimo, que es este, 74. Por aquí esta autora, Iona Novak, me dice que hay un alto riesgo de parálisis cerebral cuando está por debajo de 40. Este autor me dice que si un niño estuvo en la UCI debe tener un puntaje mayor de 65, pues yo no me quedo tranquilo, digo, un puntaje de 40 tiene una probabilidad muy alta de una parálisis cerebral y así yo voy como armando. Entonces, por ejemplo, como ustedes se van a animar a evaluar también con los movimientos generales del recién nacido, ustedes, por ejemplo, dicen, ay, este era un bebé que no tenía movimiento fidgety, pero además cuando le aplicamos el Hammersmith le dio menos de 50, pues probablemente el desenlace va a ser una cuadriplegia o una diplegia. Pero, por ejemplo, este bebé no tuvo movimiento fidgety y eso lo ponía en riesgo de parálisis cerebral, pero a los 6 meses le evaluó el Hammersmith y le dio más de 50, pues ese bebé puede que vaya a tener más, es una forma más leve, una hemiplegia. Y así sucesivamente ustedes van armando como algunas cosas para el pronóstico y para hacer el diagnóstico de los bebés que ustedes estén atendiendo. Muy rápidamente, ya para cerrar esta parte y poder pasar a las preguntas, respuestas y a poder interactuar a partir de esas preguntas que ustedes nos hagan, vamos a ver una experiencia, un pilotaje rápido que tratamos de establecer
con algunos bebecitos que nos llegaron tempranamente. Una de las dificultades que nosotros específicamente tenemos como institución que hace rehabilitación, que los bebés nos están llegando a veces muy tardíamente. Todavía no hay mucha conciencia en que yo para qué remito un bebé que tiene 2 mesecitos a un servicio de rehabilitación si todavía no se sabe si va a tener parálisis cerebral. Y eso responde a una cosa, y es que los diagnósticos de parálisis cerebral históricamente se han hecho alrededor de los 18 meses. Eso ya no es cierto. A partir del surgimiento de estas herramientas que les estoy hablando, cada vez se hacen diagnósticos más tempranos. Entonces nosotros tenemos que empezar, como les decía al iniciar esta charla, a hacer intervenciones más tempranas. Pero tuvimos la fortuna de que tuvimos unos recursos a través de la Fundación Sofía Pérez de Soto para tener un grupo de bebés que tenían dificultades de acceso, entonces les pudimos aplicar todas estas cosas de las que yo les estoy hablando. Partimos de una situación, en Colombia hay una guía de práctica clínica para el seguimiento del recién nacido, pero al momento de su elaboración, pues no es reciente, entonces no ha tenido una actualización a la luz de estos conceptos que les decía. Se mencionaban algunas estrategias de evaluación neurológica, pero aquí todavía no aparecía eso de lo que yo hoy les estoy hablando. Sin embargo, en este documento más reciente, que es de 2020, que son las orientaciones técnicas para la derivación de atenciones y el seguimiento de niños en la primera infancia, donde se habla muy bien, por ejemplo, de cómo podemos hacer tamización a través de la escala abreviada del desarrollo, se dice que en niños que ya tienen un riesgo mayor, por ejemplo, de tener parálisis cerebral, se recomienda, por todo lo que yo les he dicho, que está suficientemente documentado en la literatura internacional, que se utilicen los movimientos generales de Prechtel y el examen neurológico del Hospital de Hammersmith. Y teniendo en cuenta que en el comité 2 personas habíamos podido hacer esa certificación en los movimientos generales, Jorge Mario, que es un terapeuta ocupacional, y yo había podido hacer esa certificación junto con él, dijimos que lo habíamos venido haciendo, debemos utilizar de una manera más sistemática estas evaluaciones, lo mismo que la evaluación neurológica de Hammersmith. Entonces, ese grupo de niños que entró a este programa de seguimiento y que nosotros tratamos de hacerlo con los bebecitos cuando nos llegan tan tempranamente, que es lo que cada vez estamos procurando, que nos lleguen bebés temprano, es que nosotros les podamos hacer una evaluación de los movimientos generales del recién nacido, ojalá antes de la semana 40, si es que nos lo remitieran tan prematurito. Es muy difícil, pero sería ideal que al menos en la incubadora ese bebé cuando nació, alguien le hubiera hecho un video que después podamos observar. Después que se le haga un video entre la semana 40 y la semana 6, recuerden que es la etapa de los movimientos writing, y ojalá, y más importante aún, que se le haga un video entre la semana 9 y la semana 12, pero incluso hasta la semana 20, para evaluar los movimientos fidget. Y aquí está en la semana 9 y la 12, porque es tal vez el momento donde más bien expresados están, pero nos podemos ir hasta los 5 meses. Y a su vez, cada vez que lo veamos en un control a los 3, 6, 9 puede ser también, o podemos hacerle el control a los 12, 15 y 18 meses, deberíamos hacerle un examen neurológico de Hammersmith. Y hoy no hablé de eso, pero también se puede aplicar la escala motora de Alberta, que también es una buena escala para hacer predicción del desarrollo. Entonces, lo que uno debería poder hacer cuando tiene estas herramientas es que a todos los bebés con factores de riesgo, y por factores de riesgo entiéndase prematurez, encefalopatía hipoxicoisquémica, depresión neonatal, cardiopatía congénita, sepsis neonatal, enterocolitis necrotizante, etcétera, hiperbilirrubinemia, todos los factores de riesgo, todos deberían entrar a un programa de seguimiento donde uno les pueda hacer la evaluación de los movimientos y el Hammersmith. No lo dice el comité y no lo digo yo. Eso lo traemos de la guía que se fue publicada, la que les mostré al principio, en la revista JAMA Pediátrica, que es un consenso internacional que dice a todos los bebés debería seguírseles antes de los 3 meses, idealmente con movimientos generales, y hacerles una resonancia y complementar con una evaluación de Hammersmith. Y después de los 5 meses, cuando ya no se utilizan los movimientos generales, hacerle una resonancia, utilizar el examen de Hammersmith y otras escalas. Si uno ve que todo esto le da normal al bebé, súper bien, se continúa el seguimiento.
se puede entrar a un programa de estimulación. Recuerden que el único desenlace posible no es una parálisis cerebral, trastornos del aprendizaje, trastorno del desarrollo de la coordinación, déficit de atención, hiperactividad, bueno, etcétera, trastorno del espectro autista, trastornos comportamentales. O sea, este es un llamado también a que en los bebés con factores de riesgo tenemos que hacer muy buenos programas de seguimiento. Pero por el contrario, si al bebé los puntajes le dan muy bajitos en el Hammersmith o encontramos anormalidad en los movimientos, ese bebé debe entrar a un programa de intervención temprana con acompañamiento a las familias, donde nosotros podamos hacer un seguimiento estrecho y desde muy temprano poder acompañar a esa familia. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Cogimos de esos niños que nos habían llegado, 20 niños, son 20 niños que tenían dificultades de acceso al sistema de salud, muchos de ellos migrantes venezolanos y sin seguridad social, y los empezamos a evaluar. Los niños después se acabaron los recursos del proyecto, algunos se fueron, pero ellos después pudieron regresar cuando ya tenían más de 2 años. Al menos 12 niños pudimos evaluar después, y a esos niños que pudimos evaluar es de los que voy a pasar a mostrarles qué fue lo que pasó, para que se den cuenta que aunque esto es una muestra muy bajita, tanto la evaluación de los movimientos generales como los puntajes del examen de Hammersmith nos sirven definitivamente para hacer diagnósticos tempranos. Los que están en naranjadito son los niños que nosotros finalmente encontramos habían tenido una parálisis cerebral, entonces ya no fuimos a ver lo que habíamos hecho cuando estaban muy bebecitos y ya les voy a mostrar lo que nos encontramos. También nos dimos cuenta que lo que está como en color, eso es como color carne rosadito o naranjado claro, no sé, eran 4 niños que tenían retrasos del desarrollo, uno algunas características para un trastorno del espectro autista, uno para un déficit de atención hiperactiva. Vamos a ver qué era lo que nos decían los videos y los puntajes, pero también nos encontramos en que 5 de estos niños habían evolucionado muy bien. Entonces, análisis cerebral de tipo hemiparesia derecha, Gross Motor 2, que por eso al principio les estaba, Lucy, de pronto estoy teniendo fallas en la comunicación, en la transmisión, me dice que aquí me salió que la comunicación es un poquito inestable. Bueno, entonces este niño con hemiparesia derecha, si se fijan, tuvo un puntaje de Hammersmith a los 18 meses de 68, no estaba tan mal. Tuvo unos movimientos de pobre repertorio, pero tuvo unos movimientos fidgety que estaban presentes, pero con un puntaje de optimidad motora que es muy bajito. Entonces, es la combinación de todos estos factores lo que le va permitiendo a uno acercarse al pronóstico. Miren un niño que hizo una diplejía espástica, no tuvo movimiento fidgety y tuvo unos puntajes que estaban en el Hammersmith relativamente bajitos. Pero miren este niño, que este sí es el más llamativo. Este niño no tenía movimiento fidgety, tenía un puntaje muy bajito de optimidad motora y tuvo un Hammersmith cuando se evaluó a la semana 18 de 10, que es muy bajito. Ese niño hizo una parálisis cerebral, cuadriplejía espástica. Entonces veamos, por ejemplo, esta bebecita de 30 semanas, no se le encontraron movimientos fidgety y la bebé hizo una diplejía espástica, simplemente para ponérselos como ejemplo. Este otro bebé no se le encontraron movimientos fidgety, tenía unos movimientos muy alterados, tuvo unos puntajes de Hammersmith muy bajitos, de 10 a la semana 18. El desenlace de este bebé fue una parálisis cerebral de tipo cuadriplejía espástica. Con los otros bebés nos encontramos cosas más llamativas, con los que hicieron unos retrasos del desarrollo, que tenían unos puntajes de Hammersmith que no eran los mejores, pero tampoco eran indicadores de parálisis cerebral, pero tenían unos puntajes de optimidad al evaluar los fidgety que eran muy bajitos. Pero si se fijan, por el contrario, los bebés que hicieron que tuvieron un desarrollo normal, movimiento fidgety muy buenos y puntajes muy buenos en la evaluación de Hammersmith. Aquí vemos, por ejemplo, una bebecita que es producto de un embarazo trigelar, está en la etapa de los movimientos writing, y aquí lo que uno ve es que hace unos movimientos muy adecuados, y van mirando el video ya cuando estaba más grandecita, que ya estaba en la etapa de los movimientos fidgety,
y tenía movimiento fidgety y tenía un puntaje en el Hammersmith que, pues, pero era muy adecuado. Esta bebé tuvo un desarrollo normal, pero este otro bebé, por ejemplo, que si bien tenía unas características dismórficas, algo llamaba la atención como para un cuadro genético, lo que le encontramos fue unos movimientos que se llaman movimientos fidgety anormales. Son unos movimientos fidgety que están, pero muy aumentados en velocidad y en frecuencia. Son como un poquito alterados, pues, como en su presentación. Nos llamó mucho la atención esto desde que lo vimos. A este bebé hay que estar muy pendiente porque evoluciona con algunas dificultades del desarrollo. Esta es una muestra muy pequeña que seguramente no nos permite, pues, sacar grandes conclusiones, pero sí nos permite hacer conclusiones muy interesantes cuando evaluamos el caso de cada niño. Y estadísticamente, cuando uno mira esto, sí se puede uno dar cuenta que los niños que puntúan más bajito en la escala de Hammersmith tienen más riesgo de desarrollar parálisis cerebral, nada nuevo que no hubieran descrito ya los autores en la literatura previa, y que los puntajes de optimidad motora, cuando evaluamos los movimientos generales, cuando son muy bajitos, se correlacionan también con la presencia de parálisis cerebral. Entonces, definitivamente, tanto el Hammersmith como los movimientos generales nos ayudan a predecir y diagnosticar tempranamente parálisis cerebral. No son tan útiles para otros trastornos del desarrollo, pero las combinaciones de varios factores y otras evaluaciones que seguramente habrá que implementar para también aumentar el espectro de detección, porque no estamos hablando solamente de parálisis cerebral, aquí sí, pero no en general, también es importante. Y lo otro que es muy importante es que cada niño necesita un seguimiento individual. Por ejemplo, el niño que tuvo unos movimientos fidgety anormales con unos puntajes de optimidad motora al evaluar la calidad de los movimientos bajito y un Hammersmith es muy bajito, debe permitirle a uno abrir el ojo, no porque va a tener una parálisis cerebral, pero sí porque pueda estar presentando otras dificultades del desarrollo. Es importante decir que todavía hay muchísimo desconocimiento de estas guías de práctica clínica, que son las que tienen la mejor evidencia disponible. El llamado es a que entre todos vayamos implementando estas buenas prácticas, porque creo que cuando uno mira la realidad de otros países, todavía nosotros ahí vamos, pero vamos lentamente. Se están haciendo remisiones muy tardías a los servicios de rehabilitación, y la estrategia de programas de atención temprana es otra necesidad que se tiene, es un derecho que tienen los niños a recibir atención temprana y por lo tanto también a tener diagnósticos tempranos. Hay que dar a conocer estas escalas, falta entrenamiento, no se están utilizando todavía mucho, incluso en los programas de seguimiento mejor estructurados. Entonces el llamado es a que cada vez, en cada programa, tengamos acercamientos que permitan que podamos implementar esto, que son las recomendaciones a la luz de la mejor evidencia. Tenemos problemas en el manejo de los datos, entonces esta información en general, pues no digo particularmente nosotros, sino que en general se nos pierde y no sabemos qué está pasando con nuestros niños. Tenemos institucionalmente algunos retos que les queremos compartir. Desarrollar un aplicativo web ha sido como un sueño, es decir, poder tener un aplicativo donde se pueda colgar el video y quienes tenemos la certificación, hacerle evaluación y hacer una retroalimentación a quien está siguiendo el niño. Queremos seguir promoviendo programas de entrenamiento para que todos vayamos apropiando estas herramientas. Y tenemos entre todos que garantizar el acceso a la detección temprana y a los programas de intervención temprana basados en la mejor evidencia disponible. Finalmente, ya para ir cerrando y dar lugar pues como a las preguntas, estas orientaciones técnicas que les decían, a pesar de que la evaluación médica y del desarrollo se considera parte del proceso de evaluación diagnóstica posterior a la detección de posibles alteraciones del desarrollo, que es por ejemplo lo que se hace en una consulta de seguimiento o con la escala de brevedad del desarrollo, hay unos niños que tienen un riesgo mayor, y eso implica que tengamos que avanzar en la garantía de estrategias como la evaluación de los movimientos generales de Prechtel para los niños menores de 5 meses y el examen neurológico de Hammersmith. Aquí dice entre los 6 y 24 meses, pudiera ser entre los 3 y los 24 meses. Y esas dos cosas, los movimientos generales y el Hammersmith, que fue lo que hoy nos convocó, exige que las EPS, las IPS, empecemos a coordinar cómo vamos a realizar esto y cómo se va a contratar. Así lo dice la orientación técnica del Ministerio de Salud y Protección Social. Esto no lo estoy diciendo yo, aunque lo comparto.
Es necesario que cada vez más talento humano en salud se entrene en estas evaluaciones y que lo podamos hacer de la manera adecuada, porque la única manera de detectar tempranamente es esta para poder formular adecuados programas de rehabilitación integral funcional y de atención temprana. Necesitamos entonces estudios de prevalencia, estamos trabajando para unirnos a un estudio de prevalencia que se va a hacer en América Latina. No hay duda que lo que les acabo de mostrar es útil, ya pues que cada uno decida cómo las utiliza y las apropia, es decisión personal e institucional, pero no hay ninguna duda en que esto debería ser incluido en las guías de seguimiento en Colombia. Necesitamos ir mejorando el acceso a los servicios de diagnóstico e intervención. Eso nos pone en retos grandes, por ejemplo, a través de estrategias de telemedicina o de facilitar que de una región apartada nos puedan enviar un video, pero queremos avanzar en eso. Y esta es también la razón de este tipo de webinars. No tenemos estudios clínicos en este tema en Colombia, entonces a quienes trabajen en investigación también los invitamos a que se acerquen, a que compartamos ideas porque necesitamos hacer investigación y necesitamos fortalecer los programas de diagnóstico e intervención temprana para niños, en este caso específico con parálisis cerebral, pero en general con todos los trastornos del neurodesarrollo. Hoy íbamos a hablar de ese tema de detección temprana, la próxima semana vamos a hablar de intervención temprana, ese es otro asunto completamente aparte, pero que está muy ligado a esto, o sea, detectamos no para dar malas noticias ni mucho menos, sino para abrir el panorama a las familias que permitan que ellos estén mejores y que los niños tengan mejores desenlaces funcionales. Termina aquí mi presentación, este es mi correo para que quien esté interesado lo escriba y me escriba y podamos, si hay algún interés en algo más en particular o profundizar en algo, lo podamos conversar carlos.quintero@elcomité.org.co. Ahora Luz Amparo, yo creo que cuando estemos conversando también les puede pasar el correo de ella. Luz Amparo es la coordinadora de todos los programas de rehabilitación, entonces podemos empezar un diálogo si les interesa para que podamos avanzar en esto, porque el interés es que esto se haga cada vez más accesible para todos los niños y la familia y obviamente pues para todos los profesionales que vemos bebés. Les agradezco pues la atención en esta larga porque ya llevamos aquí un rato, pero ahora quisiera entonces dejar de compartir para que podamos interactuar y responder a las preguntas Luz que de pronto hayan formulado o comentarios si fue que los hicieron también. Muchas gracias, doctor, por la intervención. Y bueno, antes de pasar a revisar la caja de preguntas, quería invitarlos a conectarse a la segunda parte de este interesante tema. Lo vamos a transmitir también el próximo viernes en el mismo horario para que estén bien programaditos y conectados. Bueno, revisando, doctor, tenemos una primera pregunta de Marisol. ¿Tienen videos de los movimientos de bebés con alteraciones en estos movimientos? No sé si Marisol, durante la intervención del doctor pudiste resolver tu necesidad con los que el doctor presentó o de pronto resulta necesario para ti ampliar la información con estos videos para análisis de movimientos alterados. Luz, pero venga, déjeme a partir de la pregunta de Marisol, yo hago como una precisión que es muy importante. Hay un libro que escribió el doctor Prechtel con las personas que trabajan con él. Una es la doctora Krista Inspeiler, se llama. Ese libro es solamente sobre la detección de los movimientos generales, sobre la evaluación de los movimientos generales del recién nacido. Y el libro tiene un adjunto que es un CD con videos. Algunos de los videos que les mostré en la presentación son como los estándares de video que ellos muestran. Entonces sería muy bueno entrenarse con esos videos. Hay una investigadora en la Universidad de Groningen que pueden buscar en internet también. Se llama la doctora Migna Haders Algra. Ella también trabajó con el doctor Prechtel. El doctor Prechtel trabajó también en la Universidad de Groningen. Y ella tiene también una forma muy específica, muy especial de ella de hacer una evaluación de los movimientos generales, que finalmente es lo mismo, pero con otras metodologías. También a ella la pueden buscar. Es decir, hay videos. La idea es que no van a encontrar fácilmente videos en internet y la razón es una y es la protección de los derechos de los bebés. La pregunta es muy relevante en un sentido y es que yo tengo videos, claro, naturalmente de los bebés que se han ido filmando. Nosotros tenemos un archivo con videos,
si ustedes van a filmar, sería muy recomendable que ustedes a la mamá le pidan un consentimiento, en condiciones ideales que ella firme ese consentimiento, y ese consentimiento debería incluir de que la filmación de un video se hace exclusivamente con términos diagnósticos y terapéuticos, que eventualmente se puede utilizar en eventos de difusión de este tipo. Se trata de proteger la identidad del bebé. Los que yo mostré sin difuminar la carita, uno era porque era mi sobrino, entonces yo tengo el consentimiento de mi hermana. Los otros todos tenemos consentimiento, pero trata uno de difuminar el rostro del bebé. No se deberían colgar estos videos en internet. Internet es un mundo oscuro donde hay una cantidad de cosas. Entonces uno no sabe qué uso se puedan hacer de los videos de los bebés. Entonces los videos hay que protegerlos. Entonces una de las intenciones es poder llegar a tener un aplicativo, pero que garantice la confidencialidad y la privacidad de estos videos. Que si se compartan en estos escenarios, que si ustedes deciden, por ejemplo, que quieren que compartir un video para que yo les dé una opinión, sea bajo normas de protección, que la mamá firme. O sea, no es nada del otro mundo enredado. Las mamás usualmente acceden porque saben que esto tiene un propósito diagnóstico y terapéutico, pero es nuestra obligación como profesionales de la salud siempre proteger pues el fin primordial, el derecho y los intereses del bebé, y estos videos no deberían ni divulgarse por redes sociales, ni ponerse en una página para nada. Hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Y para la pregunta de Marisol, yo tengo videos y los invito a que ustedes vayan teniendo sus propios videos. Es más, debo confesarles que yo tengo videos y he tenido muchas dificultades al momento de procesar la información, porque yo lo guardo, porque no existe un aplicativo donde yo guarde toda la información, por ejemplo, demográfica y clínica de ese bebé. Y el sueño es tener un aplicativo donde el video de cada bebé quede anclado a sus datos sociodemográficos y a sus datos clínicos para poder hacer más investigación que esto se necesita. Luz, Gracias, doctor. Lina Rey pregunta si vamos a enviar las diapositivas de la presentación. Sí, para todos. Vamos a compartir la presentación en nuestra página en Google y también se las enviaremos a las personas inscritas. Gloria pregunta, desde el análisis de los movimientos tempranos, ¿se puede tener una idea de la posible clasificación del tipo de parálisis cerebral que el bebé puede tener? Más abajito pone Gloria, muchas gracias. Como que ya está claro, pero doctor, no sé si de pronto nos pueda ampliar un poquito más la información con esta duda sí, sí, sí. específicamente. Sí, yo creo que la pregunta bien relevante, seguramente pues yo después lo mencioné, pero lo mencioné someramente. O sea, de esto hay mucho más. O sea, quien tenga un interés específico, o sea, mi interés primordial es que la herramienta se conozca, pero quien esté trabajando directamente con bebés, quien esté en programas de detección temprana, tendrá la posibilidad de acceder a más información, donde, por ejemplo, y lo voy a resumir de esta manera. Si usted tiene un bebé que tiene ausencia de movimientos fidgety, con eso solo ya dice, tiene un riesgo alto de tener parálisis cerebral. Pero si hace una evaluación cuidadosa de los movimientos de ambas manos, con la cabeza en la línea media, sin que esté inclinada para un lado u otro, y usted empieza a ver que en los movimientos segmentarios de los deditos de la mano, que yo creo que se está viendo ahí en la pantalla, una de las dos manos, en este caso, por ejemplo, la derecha no se mueve igual que la izquierda, ese es un signo temprano de una hemiplegia. Los movimientos segmentarios de los dedos de la mano. Eso obviamente es mucho más refinado, pero es muy importante. Aquí también estamos cortos todavía en avanzar en estrategias como la terapia, voy a decir dos términos más especializados. Quienes estén en el ámbito ya de la rehabilitación lo entenderán mejor, quienes no, se los explico brevemente. La terapia de movimiento inducida por restricción tiene muy buen nivel de evidencia de que si se implementa durante los primeros meses puede mejorar el desarrollo funcional de la manito. Eso consiste en que la manito pléjica se deja libre y la otra manito por periodos del día se inmoviliza, y por eso se llama terapia de movimiento inducida por restricción. Pero también otra terapia que me parece un poquito más amigable, un poquito no, un pocote más amigable en los bebés, que es la terapia bimanual, que es estimular el uso de las dos manos. Pero ambas han mostrado un buen nivel de evidencia para parálisis cerebral hemipléjica. Lo importante es implementarlo tempranamente. Entonces la pregunta viene muy al lugar
porque hay que detectar tempranamente la hemiplegia. Y lo mismo, uno puede diagnosticar tempranamente, por ejemplo, una parálisis cerebral disquinética, porque el bebé hace unos movimientos que se llaman como el molino de viento. O sea, uno ve que él tiene el movimiento, pero aparte de eso hace unos movimientos con el hombro que se remedan como lo que hace un molino de viento, para decirles pues otro ejemplo. Otro, por ejemplo, el bebé que tiene movimientos espasmódicos sincrónicos de manera persistente y que posteriormente no tiene movimiento fidgety, pero estos son más evidentes en los miembros inferiores que en los miembros superiores. Es posible que vaya a tener una parálisis cerebral de tipo diplegia espástica. Y ya con los puntajes que uno puede o no sacar, aquí les digo, por ejemplo, el curso básico de certificación es aprender a reconocer los patrones de movimiento. El curso avanzado es aprender a manejar las escalas de motoras de optimidad. Si usted ya utiliza esas escalas, se da cuenta que, por ejemplo, con un puntaje de optimidad motora que va de 5 a 28, cuando está por debajo de 20 significa que puede ser una cosa, cuando está por debajo de 12 significa que va a ser otra cosa. Entonces con eso se puede también usted aproximar a hacer como mejores elaboraciones pronósticas, pero también sobre todo a planear las intervenciones. Es que no es lo mismo uno diagnosticar una hemiplegia en un bebé a los 5 meses que diagnosticarla a los 3 años. El asunto de la plasticidad cerebral, de la importancia del momento de la intervención temprana a los 3 años, tiene importancia es por esto. Entonces, la pregunta es muy relevante, es porque usted debe orientar las intervenciones desde muy temprano. Pero sí, para contestarlo simple, sí se puede hacer, sí hay formas de hacerlo, y ese sería como el objetivo más refinado ya, ir como armando todas esas posibilidades diagnósticas. Una última pregunta, doctor. ¿Las terapias de restricción de movimiento tienen cobertura por EPS? Pregunta Juliana Pérez. Ay, está muy difícil, Julián, por lo siguiente. O sea, yo creo que el sistema de salud en su plan de beneficios claramente incluye fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, neurología, medicina física y rehabilitación. O sea, con lo que hay en el plan de beneficios, podemos armar un programa integral de rehabilitación. Adicionalmente vienen metodologías. Entonces, bueno, una metodología para que utilice un terapeuta, un profesional de terapia ocupacional, para no tener aquí yo dilemas de género, un profesional del área de la fisioterapia, puede decidir que dentro de sus intervenciones va a ser terapia de movimiento inducida por restricción o terapia bimanual o la terapia que quiera. La terapia que quiera, ya la decisión la tomará de acuerdo al mejor nivel de evidencia disponible, porque no me voy a meter ahora pues en un tema que implica pues como otra discusión aparte, qué es lo más útil y qué es lo que no. Pero les voy a mencionar un ejemplo, otra terapia muy ligada a estos procesos de atención temprana, la terapia COPCA, C-O-P-C-A, descrita en la Universidad de Groningen y que nos dice que esas terapias se deben hacer con un terapeuta que haga coaching, entiéndanmelo bien, no como coaching empresarial, sino facilitación, educación y acompañamiento a las familias. Idealmente debería hacerse en el entorno del hogar, en las rutinas diarias del niño, con aprendizaje por ensayo y error, a darle oportunidad al niño y no con las manos encima, manipulándolo. Esa terapia, si uno busca, no está en el plan de beneficios. Ahora, que yo como terapeuta decida utilizarla, lo puedo hacer sin ninguna duda. Usted puede utilizar catona, boita, boba, integración sensorial, terapia bimanual, terapia de movimiento inducida, lo que usted quiera, de acuerdo a sus convicciones y al mejor nivel de evidencia disponible. Las mencioné todas sin decir pues que todas son las más recomendables. Pero específicamente con la terapia de movimiento inducida por restricción pasa lo mismo. Eso se incluye si usted tiene la formación o el deseo de hacerlo. Ahora, que usted lo quiere montar como un programa especial. Sí, yo voy a hacer solamente un protocolo para niños que tienen riesgo de hemiplegia. Voy a organizar un programa de movimiento inducido por restricción. Eso para mí implica que tengo que hacer algo que no está dentro del plan de beneficios. Eso lo puede negociar usted con el pagador, con la EPS y decirle, necesito que me pague un programa de esto y de lo otro y convencerlo de que esté, porque como tal, difícilmente aparecerá en el plan de beneficios, pero usted sí puede hacerlo y usted puede incluso decir, es que quiero
hablar con esa persona porque esto tiene que tener otra tarifa o porque yo hice un entrenamiento especial. O sea, todas esas posibilidades están, pero mi mensaje más importante es que por encima de metodologías específicas, lo que está es un terapeuta que debe tener un banco de herramientas, llámese una que se llama movimiento inducida por restricción, otra terapia bimanual, otra terapia en el contexto, otra terapia, el masaje infantil, esto, utilizar ese cajoncito de herramientas para ponerlo al servicio de la familia. Y la fisioterapia y la terapia ocupacional y la fonoaudiología sí que están sin ninguna duda en el plan de beneficios. O sea que la invitación es a que todo esto se lo pongamos a las familias al servicio, y si vemos que es que, oiga, no nos lo van a pagar como decías, es cuestión de montar el programa y ya hacer una negociación con la EPS. Pero todo esto debería estar dentro de las atenciones que nosotros les demos a la familia. Bueno, por ahora no hay más preguntas. Si alguien más tiene una duda, creo que es el momento preciso para hacerla. Bueno, hasta el momento creemos que es todo. Esperamos haya sido de su interés este encuentro que hemos organizado para ustedes. Al doctor nuevamente gracias, a todos ustedes nuevamente gracias. Los esperamos el próximo viernes. Aquí en el chat les voy a dejar mi correo y el del doctor Carlos para quienes tengan alguna duda relacionada con este tema, relacionada con cualquier inquietud que tengan en nuestra institución. Aquí están nuestros contactos para que podamos comunicarnos en el momento que ustedes lo necesiten. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Muchas gracias a todos. Feliz día.